Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Vamos a entrar a lo que el apóstol Pablo dice a los esposos. Y quiero comenzar, hermanos, con una pregunta. ¿Prometes amar, respetar, honrar a tu esposa por todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? ¿Recuerdan esa pregunta, hermanos? Yo la recuerdo. Hace 20 años me la hicieron. Y hasta ahora, hermanos, nos hemos esforzado a poder hacer esto, hermano. Una vez más, ¿prometes amar, respetar, honrar a tu esposa por todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? Ahora rápidamente, hermanos, vayamos a Génesis capítulo 3. Les voy a invitar que vayan allá. Génesis capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirar, hermanos, que Dios había establecido el matrimonio, sin duda, como algo bueno, hermanos. Ustedes recuerdan que el Señor dijo: le haré ayuda idónea al hombre para que no esté solo. Pero en el Génesis capítulo 3, 16, hermanos, a causa de la desobediencia, llega una maldición, hermanos. El matrimonio que había sido establecido por Dios como una cosa buena, a causa de la caída, hermanos, a causa del pecado, viene a traer una maldición, hermanos. Y dice Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Parte de la maldición, hermanos, que miramos aquí para la mujer fue que el hombre se enseñoreara de ella, hermanos, pero de una manera agresiva, de una manera grosera, a causa del pecado, hermanos. Las relaciones entre esposos también ha llegado a un estado corrompido a causa del pecado. La sociedad, el hombre, hermanos, para la sociedad el hombre es más macho, es aquel que tiene más mujeres. Para la sociedad es aquel que no se deja mandar por su esposa. Es aquel que sabe tener en sujeción a su mujer, pero bajo sus órdenes machistas. La sociedad eso le aplaude al hombre. Cuanto más mujeres tienes, eres más macho. Si no te dejas tú dominar por tu esposa, eres el hombre perfecto. Pero más sin embargo, hermanos, Pablo exhorta a los hombres, y como tema y como base principal, hermanos, es que la palabra de Cristo mora en vosotros. Cuando un esposo, hermano, lleno de la palabra de Dios, hermano, entiende este mandato de Dios de que tiene que amar a su esposa, hermano, de una manera que el Señor lo demanda, y lo vamos a estar mirando de qué manera, hermanos. Pablo entonces da la misma orden que le dio a la mujer en el versículo 18, que amen, que se sujeten a sus esposos. Ahora le dice al esposo: ama a tu esposo. Vamos al texto, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora en este versículo Pablo, hermanos, nos deja ver en su totalidad el panorama completo del amor que el esposo tiene que tener a su esposo. Una vez más, que esto quede en sus mentes: un esposo lleno, hermanos, de la palabra de Dios, de un conocimiento de Dios. Por eso es importante mirar, hermanos, ahora el libro de Efesios. Miren, Efesios 5:25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para que un esposo pueda amar a su esposa de la manera que Dios ordena, hermanos, el esposo tiene que tener, una vez más se lo digo y lo reitero, un sometimiento a la palabra de Dios. Un hombre que entiende este mandato de Dios debe de estar dispuesto a obedecerlo, hermano. Un hombre que entiende que la mujer que Dios le ha dado es su ayuda idónea. Génesis 2:18 dijo a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Cuando Dios, hermanos, te dio a la esposa que hoy tienes, hermano, es un regalo de Dios. Él miró, hermanos, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Ves? No dice una esclava, no dice una sierva. Dice: le voy a dar una ayuda idónea, alguien que lo ayude.
alguien que esté con Él. ¿Recuerdan la pregunta que nos hicieron cuando nos casamos? ¿Prometes estar con Él en las buenas y en las malas? ¿Prometes estar con Él y con ella en medio de enfermedad? Cuando Dios ordena al esposo amar a su esposa, le dice: ámala en todo tiempo. Esto es de una manera continua, o podemos decir, seguir amando. El amor que existía al comienzo del matrimonio debe continuar a todo lo largo del mismo. ¿Recuerdan cuando eran novios, hermanos? ¿Cómo tu corazón brincaba cuando mirabas a tu futura esposa o a tu esposa al principio del matrimonio? Yo no sé si ahora tu corazón haga lo mismo. Esa promesa que cada uno de nosotros hicimos en el altar a nuestras esposas requiere de un pacto, una promesa, y Dios mismo como testigo de esa promesa. Tú prometes, Saúl, prometes amar a tu esposa Emma por todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Hermano, ¿sabes? Estaba Dios presente en este pacto. Y si tú dijiste acepto, es porque tú estás recibiendo la responsabilidad y el cargo que Dios te da como esposo para cuidar de tu esposa, para amar a tu esposa. Salomón dice, Proverbios capítulo 5, 18, bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es parte en la vida. ¿Amas a tu esposa, hermano, de la manera como se lo prometiste al principio de tu matrimonio? Y esto es un mandato para los hombres casados, pero para los muchachos que aún no se casan, sin duda también será un mandato para ellos, el momento que el Señor le dé a su compañera. Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La esposa, hermano, para ti es un regalo de Dios. Por lo tal, tienes que cuidar ese regalo que Dios te dio. ¿Y de qué manera? Amándola, respetándola, siendo su proveedor, su protector, porque Dios la puso en tus manos para que tú la amaras y la cuidaras. La esposa que tienes es un regalo de Dios para ti. El que haya esposa, haya el bien. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Un esposo creyente debe también ser caballeroso con su esposa, entendiendo que ella es un vaso más frágil, puesto que es mujer, hermano. Tienes que ser caballeroso con tu esposa. Cuando le abrías la puerta, cuando eran novios para el coche, cuando se subían, cerrabas la puerta. Yo no sé si eso ha cambiado en ti, esposo. Así como la sumisión no implica inferioridad para quienes se someten, así la frase más frágil no significa que la esposa sea más débil en carácter o intelecto que su esposo. Se describe como vaso más frágil, simplemente, ¿sabes por qué, hermano? Por ser mujer, por ser delicada, por ser tierna. Y Pedro dice, vivan sabiamente con ellas. Amen a sus esposas. Pues regresando rápidamente ahí
al libro de Efesios, vamos a mirar el patrón. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera Cristo amó a la iglesia? Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Recuerden que el contexto dice el no buscar en lo suyo propio, sino en los demás, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dejó toda su gloria eterna, hermanos, en los cielos, para venir a nacer en un pesebre maloliente, con animales, recostado en una canasta, donde alimentaban los animales. Él dejó, hermanos, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo hasta la muerte para presentar a su iglesia pura y sin mancha, la cual somos cada uno de nosotros. El amor sacrificial, hermanos, del esposo para la esposa es dejar de buscar lo suyo propio y buscar el bien de ella. El esposo deja de buscar su propio beneficio y buscar el beneficio de ella. El esposo deja de buscar su bienestar y busca el bienestar de su esposa. Es exactamente lo que Cristo hizo por su iglesia, por su esposa. Es el patrón que cada esposo debe tener con su esposa. Un amor sacrificial, voluntario. Si entiendes este mandato del Señor, hermano, entonces estarás amando a tu esposa de la manera que Cristo amó a su iglesia. Jesús sabía de antemano que vendría a este mundo a sufrir. No era nuevo para él. Hechos 2:23 dice, ya entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La muerte de Cristo ya había sido anticipada. Jesús fue a la cruz no por los buenos o por los que se queden dignos. Jesús murió por aquellos indignos. El amor de Cristo por su iglesia es sacrificial, y el amor del esposo por su esposa tiene que ser sacrificial, hermano. Tú sabes, no hay matrimonio perfecto. Tú sabes que al momento de que te paraste en ese altar, tú sabías que iban a haber cosas a veces difíciles, pero más sin embargo, tú dijiste, yo acepto. Yo acepto. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Dice Pablo, Cristo se entregó a sí mismo por ella. Esta es la manera más grande de amor que alguien puede hacer. Jesús dijo, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pablo dice que el esposo debe estar dispuesto aún a dar su vida por su esposa. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano, ¿hasta dónde estás dispuesto a amar a tu esposa? Y aún debes de estar dispuesto a dar la vida por ella. Un esposo no debe de amar a su esposa por lo que ella le ofrece, porque si es esto, será un amor con condiciones. El esposo debe de amar a su esposa por lo que ella es, no por lo que ella le ofrece, porque el día que ella deje de ofrecer, entonces dejarás de amar. El esposo debe de amar a su esposa por lo que ella es, por lo que ella significa para él. Si el esposo ama a su esposa por lo que ella ofrece, entonces ese no es un amor verdadero. Ese es el amor que el mundo ofrece. Si te amo, si me amas, te amo. Tú tienes que amar a tu esposa por lo que ella es, porque es tu compañera para toda la vida, para toda la vida. Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
Estamos, hermanos, en una sociedad donde las personas se aman por su aspecto físico. Tanto el hombre como la mujer invierte tanto dinero para poder mantener un cuerpo en buen estado, tanto el hombre como la mujer. Pablo dice, así como el esposo ama su propio cuerpo, lo alimenta, lo protege del sol, del frío, jamás hará algo que dañe su propio cuerpo, así tampoco hará algo que dañe o lastima o hiera o haga sentir mal a su esposa. De la manera que tú amas a tu propio cuerpo, porque la esposa es sangre de ti, dice Adán, ahora es sangre de mi sangre, carne de mi carne. Ya no son dos, es uno. Y una de las cosas, hermanos, que pasan dentro del matrimonio sin Cristo es que tan pronto la esposa o el esposo pierde alguna característica positiva o característica en su cuerpo, hermanos, la deja de amar. El amor basado en lo físico desaparece. Es por eso que tanto mujeres como hombres buscan en muchas ocasiones tener un buen aspecto físico donde puedan encajar en esta sociedad. No digo que sea malo que cuides tu cuerpo, es el templo del Espíritu, debemos hacerlo tanto hombres como mujeres, pero cuando eso sobrepasa, hermanos, cuando ya la mujer o el esposo lo quiere hacer por poder agradar a la sociedad, eso ya es pecaminoso, hermanos. Y sin duda también es uno de los motivos de las separaciones en el matrimonio. Cuando el hombre y la mujer ya no tienen ese mismo cuerpo juvenil cuando se casaron, pierden lo atractivo y muchas veces se deja de amar. Porque su amor está basado en lo exterior, no en lo interior. Muchos esposos y esposas solo tienen esa clase de amor voluble, el uno hacia el otro, y esa es la razón que sus matrimonios fracasan. Tan pronto uno de los cónyuges pierde su atractivo, el amor desaparece, porque la base del amor es tal cosa. Ahora es obvio, hermanos, que a causa de la caída ningún ser humano y pecador tiene la capacidad para amar con plenitud y perfección divinas con la que Cristo amó a su iglesia. Pero cuando un esposo, hermanos, es creyente, cuando un esposo se mete en la palabra del Señor, hermanos, tiene la naturaleza de Cristo y el Espíritu Santo morando en su interior, Él hace la provisión a los esposos para que amen a sus esposas con una medida del amor de Cristo, hermanos, un amor sacrificial a su esposa, hermano. No podremos jamás amar de la manera que Cristo ama a su iglesia, porque estamos en esta naturaleza pecadora, pecaminosa, pero tenemos, hermanos, los medios que el Espíritu Santo nos da como esposos para poder amar a nuestras esposas de una manera sacrificial, hermano, de una manera a la cual el Señor nos manda y nos ordena hacerlo. El patrón de amor del Señor para su iglesia es el patrón de amor del esposo para su esposa. El esposo no se le manda amar a su esposa por lo que ella le pueda dar, sino le manda amar por lo que ella es, su esposa, su compañera. Volvamos al texto, Colosenses capítulo 3:19. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pablo exhorta a que el esposo no sea áspero. Un esposo áspero es aquel que no es amable, que es desagradable y que es difícil de soportar, puesto que es agresivo con su esposa, que la ofende con palabras ofensivas, hermano. El esposo áspero tiene mal carácter, no es cortés, no elogia a su esposa públicamente ni en privado, es tosco y amargo. Dice el comentario de John MacArthur: los esposos no llamen a sus esposas mi dulce amor, cuando en realidad actúan con ellas como vinagre. Fin de la cita. Hermanos, porque ustedes como pareja se conocen en su casa.
Yo le puedo decir aquí a mi esposa delante de ustedes que la amo, que es el amor de mi vida, pero lo soy así en la casa. Es ahí donde debemos demostrar, hermanos, el amor a nuestras esposas. No sean ásperos con ellas. Otra traducción dice de este versículo: y ustedes los esposos deben de amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ella. Cuando tú muestras, hermanos, estos o estas palabras o estos caracteres, hermanos, tú no estás amando a tu esposa y mucho menos te estás pareciendo al patrón que Cristo tiene para los esposos, para que amen a sus esposas, hermanos. Ustedes recuerdan, hermanos, al esposo de Abigail como ejemplo de un hombre duro, hermanos, un hombre áspero. Dice 1 Samuel 25:3: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Nabal, un hombre, hermanos, áspero, duro, de malas obras. Este Nabal, hermanos, no tuvo respeto ni al rey, hermano, ni al rey David. Dice en el 25: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, hablando su esposa, porque conforme a su nombre es así, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Incluso este nombre de Nabal significa insensato. Era un hombre insensato, hermano, y su esposa lo conocía. De sus propias palabras dijo: no hagas caso, mi señor. Ustedes conocen la historia, hermanos. El Nabal estaba ahí, el rey David iba ahí y dijo: ¿saben qué? Quiero que me ayuden con el campo, ahí vamos a llegar y con mis hombres. Y Nabal dijo: no, ¿quién es este? ¿Quién es este para que yo le dé mi comida y le preste mi campo? No, ni al rey David, hermano, le tuvo respeto. Cuando David se enteró, él iba con sus hombres, iba a acabar con él, hermano. Pero entonces sale Abigail, su esposa, y le dice: no, mi señor, es lo que pasa aquí. En el 25: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre es. Él se llama Nabal porque la insensatez está con él. Era un hombre insensato, un hombre que trataba mal, hermano, a su esposa. Un hombre duro, un hombre áspero. Nosotros no debemos hacer así con nuestras esposas, hermano. Un hombre insensato, hermanos, de malas obras, de malas palabras. Una de las maneras de ser áspero con nuestras esposas, hermanos, es por medio de palabras que hacemos. Dice R.C. Sproul, y cito: las palabras son como un arco tensado con una flecha. Después de soltar la flecha, no hay manera de detenerla. Nuestras palabras, hermanos, son como ese arco tensado, que una vez sueltas la flecha, sueltas la palabra, ya no hay manera de regresar atrás. Esas palabras las dijiste a tu esposa, ofendiste a tu esposa, agrediste a tu esposa. Por eso, hermanos, necesitamos, Pablo dice, ser llenos de la palabra de Dios, para que entonces nosotros podamos tratar, podamos hablar a nuestras esposas de la manera, hermanos, que a Dios le agrada. Antes de hablar con tu esposa, en los momentos difíciles de tensión en el matrimonio, que sin duda lo hay, hermano, piensa antes de hablar, porque después ya nada será igual, hermano. Hoy hay esposos y esposas que algunas veces, hermanos, soltaron esa flecha y hasta el día de hoy se arrepienten de haberlas hablado. No seas áspero con tu esposa. Ama a tu esposa. Es tu compañera por siempre, hasta que el Señor lo permita. El esposo no debe mostrar un carácter duro ni cruel a sus esposas. Tampoco debe provocarles irritación y desesperación, sino que por el contrario, deben ejercer un liderazgo de amor en su hogar. ¿Quieres una mujer, hermano? Como miramos en el versículo atrás. ¿Quieres una esposa que sea sujeta a ti? Hermano, tienes que amarla.
Y si tú amas a tu esposa, hermano, de la manera que Cristo te ordena, me ordena a mí, y si tu esposa se sujeta a ti de la manera que Cristo le ordena a ella, hermano, tendrás un matrimonio fuerte. Tus hijos crecerán, mirarán el testimonio, hermanos, de cómo tratas tú a tu esposa. Y como les digo, yo puedo decir que a mi esposa la trato muy bien, pero ahí están mis hijos de testigos, pregúntenle a ellos. Yo puedo ir con alguno de sus hijos y decir, ¿cómo trata a tu papá, a tu mamá? Es un ejemplo, hermanos, que le damos a nuestros hijos. Cómo tratamos a nuestra esposa. Cómo amamos a nuestra esposa. Cómo la cuidamos a nuestra esposa. Así como tú cuidas tu cuerpo. Tú no vas a agarrar un martillo y te vas a machucar la cabeza, hermano. Te vas a machucar un dedo. Porque tú amas tu cuerpo. Tú cuidas tu cuerpo. Dice Pablo, de la manera que tú amas a tu cuerpo, así ama a tu esposa. No seas áspero con ella. No seas grosero con ella. El esposo que se comporta con un entendimiento hacia ella nunca va a ser áspero ni con mal genio hacia ella, sino será considerado con ella, honrándola en todas las formas que pueda. Pensemos en esto, hermano. Lo que más complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa. Y lo que más agrada a la esposa es un esposo que ejerce su autoridad con amor. Nos gusta a nosotros que nuestra esposa se nos sujete, hermanos. Pues a ella le encanta que tú tomes un liderazgo hacia ella, pero con el amor del Señor. No áspero, no grosero. Dios ordena, hermanos, a la mujer estar bajo autoridad de su esposo. Y como preguntamos la vez pasada, esposa, ¿estás dando gloria a Dios en obediencia voluntaria a sujetarte a tu esposo? ¿Estás honrando al Señor, esposa, al sujetarte a tu esposo de una manera voluntaria, entendiendo que es un mandato primeramente de Dios para tu vida? Y al igual al esposo, estás dando honra a Dios en el trato de tu esposa, la estás cuidando de la manera que Cristo nos ordena, tener ese patrón de la manera que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, con un amor sacrificial. ¿Lo estás haciendo, esposo? ¿Y sabes por cuánto tiempo será esto? Hasta que venga el Señor o hasta que la muerte nos separe. Ese fue un pacto que tú hiciste con tu esposa en el altar. Yo lo hice hace 20 años. Y el Señor de testigo ahí. Tengo que amar a mi esposa de la manera que Cristo amó a su iglesia. Tengo que honrar a mi esposa de la manera que Cristo honra a su iglesia. Tengo que ejercer liderazgo sobre mi esposa de la manera amorosa, no machista como ahorita está la sociedad. Estamos viviendo esos tiempos, hermanos, de rebeldía completamente. El matrimonio que fue establecido por el Señor ha sido tan corrompido. El feminismo, el machismo, hermano. El creyente vino a dar un cambio diferente al matrimonio del día de hoy. Ama a tu esposa. Honra a tu esposa. Si Dios te llamara a cuentas, hermano, esposo, y te preguntara cómo tratas a tu esposa hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Este es un mandato del Señor, hermanos, para nosotros los varones, que amemos a nuestras esposas de la manera que Cristo amó a su iglesia. No ser groseros con ella, ásperos. Frene el Señor nuestras palabras antes de hablar. Cuando hay
intensidad en el matrimonio, que el Señor nos dé sabiduría tanto a nosotros como a ellas. Porque después de tirar la flecha, hermano, aún quizás esa flecha esté metida en el corazón de tu esposa por algunas palabras que hiciste 1 año atrás, 2 años, 3 años, 5, 10, y aún esa flecha esté metida ahí a causa, hermanos, de que somos ásperos con ellas. El Señor nos manda, y si tú eres un hijo de Dios, un esposo creyente, un esposo que se sumerge a la palabra del Señor, entonces, hermanos, tú estarás libre si el Señor te preguntara en esta hora. Pero si no, necesitas ir a Él. Necesitas ir a Él y pedirle perdón. Necesitas ir a tu esposa y pedirle perdón. Porque esto es agradable, hermanos, a los ojos del Señor. Ama a tu esposa, tu compañera. Alégrate, joven. Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con ella. El Señor te la dio. Es un regalo, hermano. Es un regalo. Ella es un vaso frágil que el Señor ha puesto en tus manos para que la cuides, para que la honres de la manera que el Señor nos manda, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Sin duda, Padre, los matrimonios, Señor, actuales, aquellos que están sin Cristo, Señor, no duran mucho, porque su amor no se basa, Padre, se basa más bien en acciones, Padre Celestial, sin tener en cuenta, Señor, lo que verdaderamente es un matrimonio, Padre, que agrade tu nombre, Señor. Padre, como esposos, vamos delante de su presencia, Señor, y que tú nos ayudes a entender primeramente que este es un mandato tuyo, Señor, y si no lo cumplimos estamos fallando, Señor. Estamos corrompiendo, Señor, tu mandato, tu orden de amar a nuestras esposas, Señor, así como tú has amado a tu iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, si no lo hemos hecho. Que en esta hora, Señor, tu palabra, Señor, venga a caer en buena tierra también, Señor, y que podamos, Señor, amarlas como tú nos lo pides y nos lo demandas, Señor, sabiendo quiénes son ellas, Señor. Gracias, Señor, por la esposa que tú nos has dado. Gracias porque hasta el día de hoy están con nosotros, Señor. Reciba usted la gloria y reciba la honra, Señor, porque usted lo merece, Padre. Amén.